yo vuelvo de nuevo a la casa de mis viejos, me queda un periodo que yo ya quería ser mujer a toda costa, así Claro, que volaban las bombachas de mi hermana más grande, el corpiño de mi hermana, desaparecía todo porque yo ya quería explotar y era claro. una criatura. Yo a veces, a lo mejor cuando vi ahora que me habían hecho una entrevista y la chica se equivocó, 14 años, no, yo tenía 15 para 16, explico para que entienda, porque ella puso 14 años, no, 14 no, 15 para 16 tenía, y cuando desemboco por primera vez que escapo de la casa de mi mamá por la ventana, ¿me entendés? De la habitación, Ujú. levanto la persiana como a las 12 de la noche. Aparte, bueno, te explico antes de todo eso porque ya me estoy yendo para el otro lado. Yo con mi madre andábamos a hacer los mandados en el barrio y yo vivía a 400, 300 metros del Camino de Cintura. ¿Conocés Camino de Cintura? Sí, sí. Bueno. Yo acá estoy en mi casa, que es en La Ferrer. Así Ah, que estoy acá, ok. ambas somos matanceras. Así que Yo seguramente voy a reconocer todos los lugares donde me ubiques. Ok, yo vivía en la avenida Clovara, que creo que sigue siendo para el lado de los cuarteles, antes de llegar a la rotonda, que venía a ser la rotonda, Ujú. Camino de Segura, la principal. Ahí antiguamente en la esquina era todo campo, casas de algunas ya estaban, y había una estación de servicio vieja, 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 que separaban dos chicas trans que por ellas yo vuelvo, porque me encuentro con que las veo con tetas y pelo largo, ¿me entendés? Pero con voz de hombre. Entonces mi mamá me ay, dice, acá están las chicas, decía, ¿viste? Eh, y después yo ya las veo, porque a algunas se le veía la que tenía barba, ¿viste? Claro, Tenía, la capaz que se le sombra. pintaba la sombra de las bigotes, todo se le veía. Y, y ya me quedó en la cabeza, ¿no? Entonces yo me voy con mi mamá, juego con mi amiguito del barrio ahí en la puerta y escapo para el lado de Camino de Cintura, donde estaban las chicas. Y ahí conozco a la Claudia Lescano, que era ella, y le pregunto, ¿no? Y me decía, no, me decía, pibe, tomate el palo de acá que le viene la cana y me lleva, que estaban todos los militares, época militar, Claro. plena época militar. No, todo el mundo, vos no te olvides que tuvo el toque de queda, había toque Ujú. de queda, donde se veían, ¿me entendés? Te levantaban. Y así estuve como un mes chusmeando, haciendo. Entonces, ella un día me había dicho, el día que te vistas de mujer, vas a saber lo que es ser como soy yo. Me dijo, porque no es fácil, me lo dijo la Claudia, que después fuimos amigas de un montón de años. Ahí cuando la Y conociste por ahí primera vez. conozco a Claudia, después casi de un mes y medio de conociencia, que iba a hablar, me escapaba a las tardes, porque ellos empezaban cuando apenas oscurecía del día, se Ujú. ponían a trabajar en Camino de Cintura. Sí. Hasta que me di cuenta que podía hacerlo. Imagínate, yo una criatura, ya tenía 15 años, pero viste que en la época 15 años eras criatura todavía, Sí. absolutamente. Veo a lo que son ahora 15 años. No, pero aparte más allá del cambio generacional de Sí, ahora, seguís siendo muy absoluto. inocente con 15 años. Hay riesgos que claramente no Claro, y tenés. entonces agarré y me escapo, como te dije, por la ventana. Abro la ventana a la noche, ¿me entendés? Y escapo, espero que se duerman todos y me escapo. Le había sacado ya a mi hermana el vestidito de bambula a mi hermana amarillo con la remerita y me había puesto el corpiñito, le puse algodón abajo, mirá mi cabeza, ya lo Claro. y los zapatos de corcho de mi hermana Ah, una me bomba era puse. con esos zapatos. Y andaba como loco, imagínate, 14, 15 años, una Claro. criatura, aparte de lo que era. Yo siempre usé
tipo casquete el colegio, me peinaba como casquete. Así que yo me peinaba, ¿me entendés? Así, y me ponía los clips que le sacaba a mami, los clips que Claro. se ponían en la época. Cuando no tenés agujerito, te ponías Sí, a los clips. presión. Sí, a presión, eso. Y me fui caminando. Imagínate cómo caminaba, pero rapidísima hasta Claro. llegar a... Porque dentro de todo lo que pasaba me daba vergüenza porque pasaban los coches, bocina y todo. Yo era un fideo, vos imagínate, un fideo con una cosa amarilla que se ve a 50 cuadras No, y y ahí aparte, aparezco yo caminando rápido con los tacos también. con los tacos. Ah, pero yo sabés cómo dominaba esos tacos, después no te cuento, andaba con los tacos 12 andaba ya después. Y me voy a donde estaba la Claudia y me dice, vos estás loca, tu vieja sabe, te van a matar. Le digo, no, pero yo quiero empezar ya, quiero ser mujer como vos, quiero tener teta, todo, imagínate, todo eso en la cabeza. Me dice, vos sabés que si te agarra la policía ahora en los militares te van a llevar presa, tenés que tener cuidado. Digo, no, no me va a pasar nada, imagínate. Claro. Pasaron, me dejó parar, viste, me dejó parar al lado de ella, pero de aparte no sé, 10 metros de distancia, ¿no? Porque no, en esa época había muchas, porque trabajaban por momento, porque tenían que desaparecer. Donde veían un falco, corría todo el Sí, mundo. claro. O el Falcon o el 12, el Renault 12 de la época, que eran todos esos coches horribles. Sí. ¿Por qué? Porque a mí no me llevan los militares, me llevan la policía, que andaban con los uniformes grises en la época, porque no eran azul, eran grises adentro, ¿me entendés? Ujú. Trabajaban con la conexión, por supuesto, de los militares, que es donde los militares después ponían todo. Y de ahí Claro, a porque poco me pensemos que en agarran. la época de la dictadura la policía queda como subordinada a los militares, Absolutamente, sobre eran ellos los que todo estaban. en este territorio que es lo que se arma, conocido también como el circuito de Camps, ¿no? Entonces la policía queda ahí, a órdenes Sí, de los militares, sí. sí, y ahí mismo, bueno, ahí pierdo por primera vez a los cachetazos, porque yo quería correr, no podía correr, se cae zapato, me agarran a Claro. cachetazos. Imagínate, vos pensá una cosa, a veces yo me pongo a pensar, audaz porque fui audaz, yo creo que fui audaz porque no me esperaba que por vestirme de mujer me cagaran a palo encima una gente que ni conocía, imagínate, tipos que para mí eran gigantes en esos momentos, Claro. llevadas como un trapo de piso, porque no son tanto a mí, me agarraron a otras más, pero primero me agarraron a mí. ¿Cómo me pegaban ese día cuando yo llegué y me tiraron ahí? Me acuerdo todo patente porque me llevaron por el portón de fierro gigante, la parte de atrás. Me pegaron una patada en el culo con esas botas, porque estaban los militares, una patada en Claro. el culo que me hicieron resentir al último día de mi vida. Insultada, despojada de mi ropa, no tenía ni teta, ni nada, era Claro. un chico, ¿me entendés? Ellos se cagaban de la risa, godían en el momento, godían ese momento, para ellos era de goder esos momentos, y ahora puto te vamos a coger, te vamos a hacer esto, te vamos a hacer el otro. Fue espantoso. Después, la primera vez en mi vida que me meten en una celda oscura desnuda, desnuda, una criatura desnuda ahí que no sabía qué es lo que me iba a pasar, donde que por ahí, a mis gritos, llorando y todo, del otro lado del muro, del otro lado de la pared, yo siento chicos, voz de hombres y todo, que ya estaban detenidos, eran los que habían ya llevado, ¿me entendés? Claro. Los gritos de una mujer, ¿me entendés? Cuando le metían la picana de noche, porque yo tuve la primera vez que me agarraron ellos a mí, después me trajeron la ropa, me dieron la ropa y todo. Yo gritaba a facha boca porque no podía entender, era como que estaba dentro de no sé dónde, porque vos date cuenta que no me esperaba tal cosa.
en mi cabeza. No, no esperaba una cosa, una cosa de así tan No, pero dura, ¿me aparte, entendés? pensemos que vos De- tenías 15 años y eras una piba de familia, digamos, no es que estabas acostumbrada a andar en la Claro. noche, No, no, no no, estabas no. interiorizada en los peligros de la calle en ese momento de la nocturnidad, tampoco entendías muy bien que solo tu identidad de género ya era un peligro en sí mismo en la calle, ¿no? Exactamente, ¿me entendés? Yo no me imaginé lo que podía venir después. Después de un par de horas, 3, 4 horas, llegan dos chicas más, donde después 16 años tiene, porque Paola tiene un año mayor que yo, tiene 66 la Paola. Y ahí conocí a la Paola, que es Paola Lagastino, eh, y a la otra que era Princesa también, también ella se murió, pobrecita, después. Pero bueno, eh, me consolaba porque ella ya tenía experiencia, ya habían caído presa un par de veces más y qué sé Claro. yo. Y ahí, viste, es como que me resentí un poco mejor. Entonces, dice, vos hacés lo que te digan porque te van a cagar a palo, viendo que sos pendeja y todo. No vayas a decir que sos menor, porque antes no te decían, ni te preguntaban, antes no existía ni siquiera una computadora, si no sabían ni cuándo iban a salir esas cosas, eran cosas del más allá, de otro mundo. Nosotras, imagínate que nos anotaban en un libro, ¿me entendés? En un libro. No existían las computadoras, existían esas máquinas de escribir viejas, antiguas, sí, porque estaban, pero a nosotros nos corregían con esos libros donde nos ponían y qué sé yo. Y ahí empezamos a sentir, yo le preguntaba, ¿por qué esa gente grita? ¿Por qué esas luces que se van y se vienen? Porque encima, en el pozo de Banfield, donde yo fui detenida y llevada por primera vez, Ujú. que cumplo mi primera remisión de menor secuestrada, una luz que era como una ventanita, ¿me entendés? A lo largo, finita, que filtraba la luz de día. Claro. Y por las noches prendían la de pasillo, nosotros teníamos la puerta de fierro, eso que se crack, crack, Sí. hacía esos ruidos que te espamentaban solamente cuando abrían las puertas o las cerraban. Y nosotras adentro de la celda no teníamos luz. Claro. Nosotros, Ya. nosotros, estábamos, nosotros estábamos con la luz del pasillo para poder ir a cagar, como se le disculpame la palabra, porque era ¿cómo se le dice? Un buco, ¿cómo se decía eso que se llamaban esos pozos donde ibas al baño? Sí. El Excusado, le expulsado, decían sí. eso. Y una pileta gigante donde te lavaban, porque era agua fría, no existía agua caliente, no pretenda, todas No, esas cosas no obviamente. existían. Yo caí como a las 12:30, 1 de la mañana. Y de ahí en poi, mis padres no supieron más nada de mí por 5 días. Esa fue mi primera vez en mi vida que caigo detenida. Donde recién al otro día nos dan mate cocido, que nos tiran, putos, vengan acá, tomen un poco de, ¿entendés? Claro, Y sí. si querías comer, tenías que hacerle la cosa a los tipos Ujú. para que te traigan comida y dejarte también, porque las chicas ya sabían todo, porque ya eran expertas, ¿me entendés? Ya había vieja más grande, porque después traían un montón de personas, algunas cumplían meses adentro. Claro. A mí me dejaron la primera vez 5 días y me dieron una patada en el culo a las 4 de la mañana cuando me largaron y me dijeron, donde te vemos de nuevo, te traemos acá y no vas a ver más la luz. Salgo de ahí, que salgo por la puerta de adelante, no sabía dónde estaba porque mi circuito no era eso, no sabía Claro. dónde carajo era y yo empecé a caminar. Llego a un espacio donde veo luz
Viste que antes, antiguamente, en cada esquina estaban esos faros, Ujú, porque no había calle asfaltada, era parte de la calle de tierra todavía esa zona, imagínate. claro, Y llega a una calle, a un mejorado, donde pasaba el Chevalier en esa época, ¿viste? Pasaba el Chevalier. Y sabía dos señores, y yo llorando le pregunto, y me dice, ¿pero qué te pasó? Le digo, dónde me habían llevado, que sé yo, uy, no, dice, y nadie sabe que no, no sé, nadie dice, bueno, llegó ¿cómo se llama? El colectivo, la costera, la pasaba costera. la costera, en esa época pasaba la costera, pasaba en esa época, que le decíamos Chevalier, la costera, qué sé yo, de Ujú, esta, y le dije al tipo, al colectivero, si me podía llevar, porque yo no tenía plata, no claro, tenía plata, hasta, no tenía nada. Entonces nada, el tipo me dijo, sí, subí, que le digo, yo no me acuerdo cómo se llama la calle, ni porque los nervios me mataban, estaba tan nerviosa que quería llegar a mi casa sí o sí. Lo único que me acordaba que en las puertas del coso militar, y me dijo, no, vos tenés que bajarte en la rotonda de acá. Habré hecho, no sé, 10 minutos, 15 en el Chevalier en la costera, donde me larga y entro a correr para mi casa. Ya eran como las 5 y pico de la mañana, claro, después de 5 días, después de 5 días desaparecidos, sin saber lo que había pasado dentro de mi casa, cómo claro. fue la búsqueda. Mi madre, mi madre, al otro día, o sea, te cuento, primero te cuento esta parte principal, que es cuando yo vuelvo y toco la puerta de mi casa a las 5 y pico de la mañana. Imagínate, saltó el mundo. Claro, Mi vieja a los gritos. muy poco. Después yo entendí todo lo que había pasado. En el momento yo quería llegar a mi casa, mi hermana que lloraban, ¿me entendés? Mi Y vieja, querías todo estar a salvo. desesperado. Claro, me sentía, ¿me entendés? Quería volver a mi casa, quería volver a mi casa, no, no me importaba bueno. Y ahí después mi mamá me cuenta que se quedó levantada llorando, pobre vieja, todo. Por eso a veces yo te digo, fue la primera vez y la última que hice una cosa así, porque yo del momento que acepté lo que iba a hacer, yo me alejé automáticamente de mi familia. Mm, Cuando vuelvo a toda esta situación, eh, y mi papá, estaba papi, a pesar de su ignorancia que habían en ese momento, ¿no? Que el hijo tenía que ser hombre, tenía que casarse y tener claro. hijos, mi mamá nunca en su vida se imaginó todas estas cosas. Mi papá, hablándome, me dice, te van a pasar tantas veces estas cosas, tenés que estar preparada. Claro, Porque mi viejo ya ya sabía. veía todo. Ellos querían ocultar la situación, más se veía porque ellos mismos después reaccionaron adelante de esta situación. Mi madre me cuenta que al día siguiente que yo me escapé, fueron al coso de los ejércitos, a la puerta número 5, que es donde nosotras vivíamos enfrente, Ujú. a poder hablar con algún principal para explicar la situación. Y los de ahí le decían, mire, no se haga problema, que cuando seguramente habrá ido a la casa de algún amigo, o sea, mis viejos en el principio no entendían por qué había pasado esto. Y ellos en un momento pensaron de que podía haberme ido a la casa de alguien, Y ¿me te hago entendés? una pregunta Escapándome. acá, te hago una pregunta. ¿Tu mamá y tu papá estaban en situación de que había gente que estaba desapareciendo, que la policía entraba a las casas y se llevaba gente o no? No, no Sí, sabes. sabían esa cosa porque mi papá en ese entonces, para poder trabajar y venir a las horas, porque papi era mozo, trabajaba como camarero en Martínez, ¿me entendés? Y para poder transitar en la calle a las horas nocturnas, necesitabas un comprobante del patrón Claro, de tu para poder trabajo. circular por la calle. Porque si te agarraban y te paraban en el colectivo, que en la época también me bajaban a mí del Claro. colectivo, y pedían el documento, te revisaban toda y después cuando no tenían te volvían. Si te veían cara media rara, te metían adentro de los camiones y te llevaban. Así pasaba en esa época, ¿me entendés?
Entonces, fue un discurso largo que algunas cosas me acuerdo, otras no, que fueron a las comisarías, fueron a investigar a los de los militares y que le decían todos los días a mi mamá desesperada porque decían me mataron a mi hijo, me mataron a mi hijo porque en algún momento ella entendió de que yo me había ido a vestir de mujer, ¿me Claro, entendés? Entendió la situación, a qué punto llegaba. Entonces, nada, yo llegué en esos momentos cuando ellos estaban pobrecitos mal y yo vi toda esa situación y decidí irme de casa. O sea, en ese momento estuve, creo que me habré quedado como un mes hasta que dije, bueno, yo voy a hacer mi vida, porque después de lo que me pasó, yo quería insistir porque yo no me la sentía de vestirme de nene, quería estar claro. completamente vestida de nena, así era una cosa a la que iba seguramente y sabía porque mis padres mismos me dijo, vas contra el mundo, vas a tener problemas, están desapareciendo la gente, te van a hacer desaparecer, tenés que... Le digo, vos no te hagas problemas, yo me voy a vivir con la tía y no voy a hacer más nada, no voy a salir. Nada, yo llegué a la casa de mi madrina me consentía siempre porque era, era la parte mía de ella siempre, ¿viste? Y me decía, yo le digo, no me llames más Carlitos, Claro. yo soy, yo soy Fabiana. Y ella entendió, ¿me entendés? Y yo me vestía de nena dentro de la casa y todo, hasta que me largué a trabajar en la avenida Crovara, con mis amiguitos del barrio, de toda la Ah, vida. Ellos estaban atrás sentados y yo puesta trabajando en la avenida Crovara, en la parada de los colectivos. ellos te Así, cuidaban. así empezó mi vida ahí. Bueno, después me agarró la comisaría de Villa Madero, ahí me comí canas también, presa, palos porque te pegaban, porque les encantaba, si no te cogían, te hacían... te hablo así para que Sí, entiendas sí, cómo sí, era sí. en ese momento. O sea, respecto a... No existía respeto en absoluto hacia la persona. Imagínate que si te podían hacer de todo, te hacían. Sí, claro. El día que yo caigo y mis amiguitos que estaban sentados enfrente ven que me agarra la patrulla y otro móvil de particular, van corriendo a la casa de mi madrina, ¿me Avisarle. entendés? Porque yo vivía con la tía Lina en la calle Talcahuano y Junín, de ahí serían 15 cuadras, fueron todos corriendo a avisarle a la tía Lina que me había agarrado la comisaría de Villa Madero. Nosotros de Villa Madero, de la comisaría, vivíamos a 400 metros. Ajá, Cruzábamos la perfecto. vía para el lado de Crovara, que hay una Ujú. vía por atrás, y que es la estación de Villa Madero, esa que está la estación de tren y todo, la cruzábamos y ellos vinieron. Y mi tía me fue a sacar, ¿me entendés? A pedir por mí. Y le dijeron, señora, pero usted sabe lo que hace, dice, bueno, pero es una criatura, déjenlo ir, dijo, porque van a tener problemas, y digo, problemas va a tener usted porque deja un menor que se vista de mujer, que esto y que el Mm, otro. Me hicieron quedar ahí 48 horas, claro. de menor. Y ya ahí después decidí empezar a movilizarme diversamente. ¿Sabés lo que llegué a hacer? A vestirme de colegiala para andar por la calle. Claro, para que no te paren. Ya no me paren. Aprendí a hacer de todo, de poderme camuflar para Claro. poder hacer lo que yo tenía que hacer. Mi amiga Silvia tenía su compañera que vendía el uniforme del colegio de Tapiales. Ay, para que ella me dice, lo está vendiendo, vamos a comprárselo para que te vistas de colegiala. Yo tenía carpeta, todo del colegio, ¿me Claro. entendés? Se vestían con las polleras grises, medias azules, ¿me entendés? Y yo, eran las 9 de la noche y todavía andaba dando De vueltas yo con las colegiala. carpetas de colegiala. Pero bueno, esos fueron los momentos que pasé. O sea, hoy me río porque la Sí, pasé bien dura. Fueron momentos tristes porque no pude tener
no digamos una infancia, porque en realidad la infancia la pasé, pero pues la juventud fue muy dura, ¿me La entendés? Para adolescencia, mí. claro. Fue, fue crecer de golpe para poder darme pecho, para poder vivir como quería vivir yo, sin tener estas dificultades que se te ponen en la vida, que lo que menos esperás, en realidad, que haya una sociedad y las personas que sean una mierda, que me tiraban todo lo que yo creía que no era como yo pensaba, ¿me entendés? Sí, como que Pero bueno, tu paso a la adolescencia fue totalmente, la sociedad fue totalmente violenta y hostil. o sea, sí, fue muy violenta, ¿me entendés? Pero yo crecí ¿cómo en un contexto que a raíz de todo eso yo pude salvar mi cabeza, que yo a veces digo que es fundamental, ¿no? Porque no me dediqué a la droga, no fui mala persona, no creo de ser una mala persona a raíz de todo lo que pasé, de lo que viví, lo que me hicieron vivir. Estuve muchas veces presa, muchas veces, porque después de ahí yo me fui a trabajar a la Panamericana en los años ya tenía casi 18 años cuando me fui a la Panamericana, empecé a trabajar en la Panamericana, en la vieja Panamericana. O sea que siempre fue una lucha de vida, nunca fue un descanso, ¿me entendés? Para nosotros siempre una lucha y después ir a trabajar y poder ser independiente, que nadie te tenga que pagar las Definitiva. cosas, era para eso, porque en la cabeza mía no es que existía venirme a Europa o esas cosas, porque todavía era joven, todavía no daba ese paso. Mi Claro. paso era ponerme mis pechos, mi cara, poder estar bien conmigo misma y bueno, sufrí muchísimo hasta ahí estuve trabajando hasta el 84 Ah, ya habíamos en a Munro, en Carapachay, también, ya con la vuelta de la en la democracia. parte de la... No, todavía no llegó la democracia, no era la democracia. O sea, ya había pasado el golpe de Estado cívico-militar, porque ya entrábamos casi en los 80 cuando estaba por Claro, pero ser digo, mayor yo. como hablaste del 84, ya en el 83 se termina la Ah, sí, sí, dictadura. ya había pasado. Me salto un poco porque viste que yo me voy adelante, pero cuando yo llego a Carapachay y a la San Lorenzo todavía era menor, no Claro. era mayor yo, pero trabajé hasta el 84 yo. En todos esos años trabajé en la Panamericana igualmente. 800.000 veces presa, me comí 30, 60, 90 y volvía, igualmente salíamos y nos quedábamos una semana, 10 días. Sabíamos que teníamos que llevar la frazada a cuesta porque siempre terminábamos presa, porque Claro. era el luego donde se trabajaba en realidad, que después los conflictos empezaron cuando los militares ya estaban siendo los últimos años de la milicia, Ujú. porque fue en el 77. 78 todavía estaban los militares porque todavía andaban, porque a nosotros nos llevaron de Munro, de la San Lorenzo, me llevan a Campo de Mayo. Ah, pasaste por Campo de No Marte. soy, claro. ¿Por qué? Porque se había inundado, había llovido tanto que se había inundado y en el camión de los milicos, de los militares, nos llevan a Campo de Mayo. Allá nos dejan, nos llevaron como a 5 o 6 donde nos hacían trabajar en la caballería, a limpiar los baños para poder comer, viste que cuando estaban los suboficiales y todos ellos terminaban de comer, los restos lo que comíamos nosotros, ¿me entendés? Sí, porque una de Eso las era la vida. cuestiones cuando tomamos las diferentes identidades sexogenéricas, por decirlo de alguna forma, en la dictadura primero costó mucho el tema de instalar la violación como un delito de lesa humanidad aparte de todos los otros, ¿no? Entonces, separar las violencias que sufrieron los varones de las violencias que sufrieron las mujeres llevó muchos años
Y después también recién ahora empezar a desarmar ese andamiaje de las violencias de las identidades trans y travestis, digo, ¿no? Esto de el trabajo más de servidumbre, las violaciones y demás, pero esto de tener que trabajar para, si querés comer, de que te dejes en las violencias sexuales para poder comer, digo, todo esto se ve a Sí, las compañeras travestis y trans, ¿no? sí. Y después, bueno, en esos años que fueron transcurso de estos años, intermitente, porque cuando te cansabas de que te agarraran en la San Lorenzo, en el Munro, en Carapachay, que nos llevaban, andábamos hacia la capital a trabajar. Nos movilizábamos a trabajar en la capital. Algunas llegaban a la Avenida Libertador en la época de los 80, ya estaban las chicas en la Avenida Libertador trabajando. Bueno, dos o por tres. Yo fui detenida, después, el más tiempo que realmente fue duro, como ya te expliqué, fue el Pozo de Banfield. El Pozo de Banfield fue algo desastroso para mí porque fue mi inicio y mi terminación de la cabeza que te explotaba porque, como te expliqué, no entendía la motivación de por qué tanta Ay. maldad hacia las personas, ¿me entendés? Porque era una cosa que no podías entenderla. Así que, como me decían las chicas, El horror era tan grande que no entraba en la mente de uno que pudiera existir algo tan así, esa ¿no? Tan tipología, terrible. esa, esa tipología de gente que pueda llegar, como yo digo, debe tener hijos. Yo a veces preguntando después, ¿no? Tienen hijos, tienen mujeres y con lo que hacen a esta gente, ¿cómo hacen para vivir en la cabeza? Porque yo me considero una persona que hizo la calle y me comí la cana, estuve en la cárcel de Devoto 2 años y 8 meses y a mí nunca jamás se me explotó la cabeza de hacer mal a la gente. ¿Me entendés? De llegar a tener una discusión con una persona y agarrar y apuñalarla o cagarla a palo, hacerla. Che, estas cosas que hacían esta gente, ponerle picana a una mujer. Che, no me entraba en el cerebro todas esas cosas que vos, a raíz de los años que pasaron, que nosotros nos poníamos en una mesa a hablar con las chicas y decir, chicas, estamos vivas todavía, gracias a Claro. Dios. Porque muchas de nuestras compañeras Vamos. desaparecieron y no volvieron a vernos nunca más. ¿Me Y entendés? es lo que se viene analizando hace mucho tiempo, es esto de que el cuerpo es como el territorio también donde quisieron disciplinar, ¿no? Las mujeres cis, las mujeres trans, atravesaron con su cuerpo el disciplinamiento de esta gente, ¿no? Que armó toda una estructura y una maquinaria desde el Estado eh, para aterrorizar, para Sí, disciplinar, bueno, bueno, para desaparecer, para instalar un sistema económico que fue sí, el gran objetivo de todo esto y que de la única forma que podían instalarlo era haciendo esto, este terror y este sí, sobre la gente, ¿no? pero como ellos creyeron que nosotras íbamos a ser dominadas por esta gente, no lo lograron, porque mi objetivo lo terminé como yo quería. Y hoy soy quien soy porque yo quise ser la persona, a pesar de todo lo que me hicieron, a pesar de todo lo que sufrí, a pesar de todo lo que perdí de mi familia, los momentos vividos con mis padres, con mis hermanos. Es dura, ¿me entendés? Porque aceptás algo que decís, esto voy a hacer yo y voy a luchar por esto. Yo hice eso como mis compañeras, como mis colegas, que tuvimos que dejar nuestros hogares, nuestra familia, a pesar porque muchas, como me tocó a mí, dejar a mi familia porque acepté lo que iba a hacer y no quería involucrar a mi familia porque iba a ser apuntada con el dedo, porque vos sabés que en la época, sabiendo que había una persona como nosotras, ibas a Te van estar a difundir. apuntada con la familia, iba a destruir a mi familia y a mis hermanos. Entonces, yo tuve, creo, no sé, a veces le digo yo a mis hermanos, yo creo que habré nacido con un don dentro de mi cerebro, porque a pesar de que yo era chica,
¿Cómo pude entender lo que era malo y lo que era bueno si era una persona completamente normal a tal punto que decidí dejar mi familia, decir, no, me voy porque esto no va a estar bien para mis viejos? Y yo creo que fue lo mejor. Sufrí muchísimo porque lo que nunca pensé es dejar a mi madre, a mi padre, a mi familia, a mis hermanos. Eso fue, creo que lo peor, lo que nos puede pasar, porque cuando te desconectás de tu propia raíz de familia, donde tenés tu círculo que fuiste hasta el momento, tu hijo, tu padre, tu madre, tus hermanos, y dejás de ser el vínculo de la familia para hacer otra vida. Porque yo tuve una segunda familia, la familia eran mis compañeras, mis amigas que nos hicimos en la lucha, porque cuando caía una presa nos llevábamos, juntábamos la plata para que tenga para comer, para que no le falten las cosas, nos llevábamos los bagallos, ¿me entendés? Iba una señora que nos conocía o un señor llevando los bagallos a la comisaría para darnos de comer, para Claro, que no nos falte la tejían comida. una red de contención también entre compañeras, digo, Sí, que también hubiese claro, sido imposible de yo creo que sobrevivir sí. sin eso, ¿no? Sin lo colectivo. Eso es como muy importante también marcar. Por eso mismo nace la colectividad nuestra, nuestro colectivo, porque nosotras mismas nos ayudábamos entre nosotras. Ahí no había que decir, no, porque yo soy mejor, o vos porque, no, no existía. Nosotras éramos nosotras en ayuda. Por ahí no te hablabas en una semana con una persona porque tuviste una discusión estúpida en el momento, ma era infaltable que esa persona no ponga plata para que vos tengas para comer. Nosotras éramos eso, ¿me entendés? Terminaba todo cuando una de nosotras caía detenida.